Hablando de desigualdad, hoy, después de 3 años, el INDEC volvió a dar a conocer el dato de cuánto necesita una persona en la Argentina para no ser pobre. Olivia. Así es, se conocieron los datos, todavía no sabemos cuántas personas no llegan a ese límite, eso lo vamos a saber la próxima semana, pero por lo menos sabemos cuál es el límite según esta medición del INDEC. La canasta básica total, es decir, lo que necesita ganar una familia de 4 personas, 2 padres y 2 hijos, para no ser considerada pobre, son 12.489 al mes, es decir, 416 pesos por día necesita una familia para no ser pobre. Para no ser indigente, que es la canasta básica alimentaria, que simplemente para poder alimentarse correctamente, son 5.175 pesos por mes, 172 pesos por día. Eso implicaría que un adulto para comer por día son más o menos 55 pesos los que necesita solamente para alimentarse, no para transportarse, ni para tener servicios, ni nada más, solo de alimentación. Olivia, este número, el de los 55 pesos por día, equivale al que en su momento, cuando fue la última medición del INDEC de Guillermo Moreno, eran los 8 pesos. 6 fue el primero. Cuando Después finalizó el 8. último dato en septiembre, que se conoció del 2013, ya estaba en 8. Sí, el famoso dato fue el de los 6 pesos por día que necesitaba una persona, después que ahora pasó son a 8. 55, aumentó unas Suena cuantas un poco veces. más realista. De hecho, si mirás las mediciones del INDEC, son más altas que las que hace la Universidad Católica Argentina. Cuando ves lo que había publicado la Universidad Católica en abril, eran números más bajos los que consideraban, y esto se debe a una serie de actualizaciones que hizo el INDEC en la forma de medir, con los cuales la Universidad Católica está muy de acuerdo, digamos, y que permiten hacer una medición más realista de lo que es la pobreza. Ahora, con este dato que estás diciendo, Olivia, eso significa que hoy, tomando en cuenta el dato de la Universidad Católica, habría más pobres, a menos que los ingresos en estos últimos meses hubiesen crecido más que la inflación, cosa que sabemos que no fue así. Probablemente va a ser lo que pase cuando veamos los números la próxima semana del INDEC, es que sí, van a ser más altos. Igual recordemos que para la UCA el 32% de pobreza, abril era, ¿no? Abril, Era claro. alto, digo, pasó del 29 de diciembre al 32, digo, podría estar en línea con ese número. Sí, sin duda. De todos modos, se va a revelar la próxima Sí, semana, ¿no? sí, Después sí, de sí. ahí, ya son más de 3 años, que la semana que viene se va a conocer el dato No, oficial en realidad de son la pobreza mucho más en años, Argentina. desde el 2007 que no tenemos datos reales de pobreza, 2013 el último dato, hace 3 años que se publicó, era irrisorio. La indigencia estaba por debajo del 5%, eran números muy, muy bajos. Sí, y el argumento que dio en su momento el exministro de Economía, Axel Kicillof, fue que era estigmatizante. ¿Dar el dato? Sí, Medir la pobreza. Medir la pobreza, ¿no? Sí. Bueno, entonces la próxima semana se volverá a la estigmatización de los pobres, si se conoce Sí. ese dato. Bueno, Claro. después dijo Igual- Aníbal Fernández, también dijo que teníamos menos pobres que Alemania. Claro. O sea, Cristina dijo eso también. También. Eso Me viene de la mano. preocupan los datos de la canasta familiar porque el salario mínimo vital y móvil está en 7.560 pesos. Los dos tendrían que trabajar justamente. Tendrían que trabajar los dos. Sí, para tendrían estar que ser justitos, dos y para estar tendrían justos. que, tendrían Y lo que ser estamos dos hablando y es trabajar los la dos. canasta básica de alimentos lo que hace es evaluar las, digamos, calorías, la fuente energética mínima para que una persona pueda hacer una tarea básica, no para ir a jugar al fútbol, ni para ir a trabajar como albañil a una obra, sino para poder desplazarse, no mucho más. Estamos hablando de una canasta recontra básica, ¿no? Entonces, Es si para querés no ser alimentarte un indigente. poquito mejor, es muy difícil lograrlo con las dos canastas básicas, ¿no? Imposible. Bueno, muy bien, hablando de estos temas, los pobres en Argentina y cuánto hoy necesitan para alimentarse, vamos a abrir con este tema la mesa que tenemos para ahora. Ya nos acompaña la diputada bonaerense de Peronismo para la Victoria, Patricia Cubría, gracias por venir. Sandra París, diputada bonaerense de PRO, y María del Huerto Rato, diputada bonaerense del Frente Renovador. Y también nos acompaña Jimena Ratoni, que es secretaria adjunta del Sindicato del Gas y miembro de la conducción de la CTA. En la mesa anterior, el bloque anterior, hablábamos sobre la inseguridad, la violencia y terminamos hablando sobre precisamente la desigualdad. El dato este habla precisamente de un crecimiento, al menos potencial, de la cantidad de pobres que hay en Argentina, ¿no? Sí, nosotros venimos planteando desde el primer día que vemos medidas de transferencia fenomenal de recursos desde el pueblo argentino hacia los grupos económicos. Si nos preguntamos por qué la inflación está disparada y tenemos un problema de aumento de precios que genera, además de la política de despidos, la política de precarización laboral, aumento de precios, es justamente porque hay un grupo de sectores económicos que se enriquecen a través de políticas que lo que aplican es una desregulación por parte del Estado, ¿no? Cuando manda el mercado, esa mano libre del mercado lo que genera es más desigualdad, más injusticia, 1,5 millones nuevos de pobres.
y la verdad es que eso se agudiza en términos de la violencia que genera el hambre, ¿no? Porque lamentablemente... ¿Manda el mercado? No, no manda el mercado. La verdad es que la desigualdad no ha nacido en estos 8 meses. La desigualdad la venimos arrastrando desde hace más de 12 años. Hubo 12 años de lo que llamaron la década ganada, donde realmente los pobres crecieron y hoy tenemos una sociedad emergente de ese tiempo que está pagando las consecuencias. Niños que hoy son adolescentes que se han criado en ese tiempo con estas consecuencias que hoy estamos viendo. Entonces, otra es la realidad. Mira, si vos ves que el sueldo mínimo es de 7.500, dijeron, Sí, y la canasta 7.560 básica de alimentos, o sea, la línea de indigencia está en 10.500 pesos, o sea No, que en 12.000 pesos es la canasta básica de la pobreza. La línea de ¿Cuánto? pobreza, sí. 12.700 pesos, 12.400. 12.700, la de la pobreza 5.100 es la indigencia, la línea. Bueno, no sé con quién habrá tomado estos términos. Yo soy licenciada en nutrición y nosotros hemos hecho la canasta básica de alimento, que es lo que necesita una familia para comer. Una persona adulta, dos personas adultas que trabajan y 2 chicos en edad escolar, está en 10.500 pesos la canasta para una alimentación como corresponde. Saludable. Una alimentación que tenga proteínas de alto valor biológico, calcio, hierro, frutas, verduras. No estoy hablando de facturas, no estoy hablando de tortas, no estoy hablando de nada exótico. Simplemente para... O sea, tendríamos que repensarnos seriamente cuál es el costo de la canasta básica de alimento, cuál es la línea de indigencia y cuál es la línea de pobreza. Porque si no, no sabemos dónde estamos parados y de acuerdo al índice que marca cada uno es donde vamos a marcar más pobres o menos pobres. Ratón, ¿y cómo se lee desde la CTA este dato que hoy difundió el INDEC? Mira, nosotros, la verdad que a veces hablamos de estadísticas y está bien tenerlas y demás, pero yo siento que estamos permanentemente los trabajadores discutiendo si somos un poquito más, un poquito menos pobres, pero nunca salimos de pobres, ¿no? Digamos, los datos que hoy se publican, que tienen que ver con la canasta del INDEC, quiero decir, nosotros creemos que una familia, para medianamente arañar, vivir dignamente, no puede estar ganando menos de 20.000 pesos. La familia. Ahora, si nosotros, el INDEC plantea que 12.700 pesos es la canasta recontra básica para no ser indigente, para no ser pobre, y el salario mínimo vital y móvil es 7.500 pesos, y la jubilación es 5.000 pesos, y el salario promedio real, porque una cosa son las estadísticas, ahora el salario promedio real de lo que cobra el promedio de los trabajadores está entre 10.000 y 12.000 pesos. Entonces, evidentemente, el promedio de los trabajadores de este país somos pobres. Entonces, a mí me parece que es muy bueno recuperar los índices y demás. Los compañeros de la Junta Interna de ATEINDEC lo viven elaborando y estos 19.000 y pico de pesos que te decía tiene que ver con la elaboración de los compañeros. Ahora, a mí me parece que como país, y esa es la discusión que planteamos de las centrales sindicales y de la CTA, tenemos que empezar a pensar no en si un gobierno o el otro tuvo un pobre más, un pobre menos, claramente hay más pobres hoy por hoy, sino cómo todos los habitantes de esta patria están adentro del sistema dignamente. Si no empezamos a pensar desde ese lugar, nos vamos a pelear por una estadística y vamos a seguir siendo pobres. En este